Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 de la tarde, 54 minutos. Y en otros temas, siguen conociéndose los primeros movimientos del gobierno entrante. El presidente electo Abelardo de la Espriella instaló hoy el empalme que contará con 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué más se conoce sobre este proceso? Bueno, miren, una instalación que ya cumple 5 horas y en la que el presidente electo le ha dejado varios mensajes a los asistentes que vienen de todos los departamentos del país. Les ha dicho que deben asumir un juramento de compromiso con la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia. Les dijo el presidente que dan un paso para construir un gobierno donde la corrupción no tenga cabida. Es una comisión muy grande, más de 1.200 personas, y el vicepresidente electo también ha entregado detalles de cómo va a operar este empalme, uno a nivel nacional y otro a nivel regional. Nosotros en este momento ya tenemos el 75% de la información porque no dependemos de que el gobierno nos entregue información. Nosotros llevamos 7 meses recogiendo información. Hemos tenido líneas abiertas también con ciudadanos que nos han reportado varios informes. Pero naturalmente, en el marco de este proceso de empalme anticorrupción, cuando no tengamos acceso a la información, elevaremos los derechos de petición. Como lo he venido haciendo yo, lo hará cada uno de los coordinadores sectoriales que se designaron en el día de hoy. Estos son contactos que ha hecho el presidente Abelardo, su fórmula vicepresidencial y su equipo de campaña. Contactos para dejar listo el empalme acá en Colombia, pero también hubo contactos a nivel internacional. Abelardo de la Espriella en un video reveló en las últimas horas la ayuda que el Banco Interamericano de Desarrollo le va a dar a este gobierno de transición. Quiero informarle al país que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de empalme de transición, reconociendo el banco y su presidente la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo. Ha dejado claro en esta reunión acá en la universidad el presidente electo que va a viajar a todos los departamentos porque también va a instalar allí en las ciudades capitales comisiones de empalme. Precisamente recibió hoy en este encuentro una propuesta de 10 puntos de la Asociación de Ciudades Intermedias de su presidente Santiago Espina, donde le dicen que quieren fortalecer el plan de desarrollo y le hablan de estrategias coordinadas para trabajar, para mejorar la seguridad en las ciudades, para mejorar la inversión social y para impulsar el turismo regional. Gracias, Luis Eduardo. Y el ex candidato presidencial Iván Cepeda hizo una declaración. María Camila Roa, ¿qué dijo Cepeda? Ana Milena, televidentes, pues estrenándose como líder de la oposición, hoy Iván Cepeda advirtió que se declararía en desobediencia civil ante el gobierno de Abelardo de la Espriella si el presidente electo no cumple con ciertas aclaraciones y exigencias que le hizo en un documento que tiene 12 puntos. Advierte esta desobediencia civil porque dice que la democracia está en peligro, está en riesgo. ¿Y cuáles son las exigencias? Les menciono algunas. Por ejemplo, dice que el candidato electo o el presidente electo debe aclarar sobre las implicaciones de su doble ciudadanía con los Estados Unidos, pero también sobre sus presuntos o supuestos vínculos con agencias de seguridad estadounidenses como la DEA. Sin embargo, el ex candidato presidencial y senador electo, líder de la oposición, no dio detalles sobre esos señalamientos que hace sobre vínculos de Abelardo de la Espriella con agencias como la DEA. Escuchemos. Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del pasado 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica, que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional. Que quede muy claro, desobediencia civil, pacífica.
Pues sobre este anuncio ya hay respuesta del ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella. Se trata de Rodrigo Lara, que aseguró que siempre serán respetuosos con la oposición mientras se reconozca y se respete la autoridad que se decretó en las urnas con la elección de Abelardo de la Espriella. Nosotros hemos dicho de manera enfática que respetamos el ejercicio democrático, que respetamos a la oposición democrática, que se les ofrecerán todas las garantías. Pero hemos sido muy enfáticos, respetaremos la oposición democrática, no se pueden combinar de ninguna manera política con alteración de orden público o con formas violentas. Puede perfectamente declararse pues, lo que él considere siempre y cuando se haga dentro del marco de la ley. Él debe ceñirse a lo que dicte la Constitución y la ley. El pueblo colombiano habló en las urnas, el presidente electo de la Espriella ganó las elecciones, y todos los colombianos debemos respetar y acatar la voluntad del pueblo colombiano cuando se expresa soberanamente en las urnas. Otras exigencias de Iván Cepeda al gobierno entrante. Se trata de evitar la injerencia indebida que él considera hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en nuestro país, y otra que deje a un lado lo que él califica como una persecución al presidente saliente, Gustavo Petro, y la intención, presunta o supuesta intención, de extraditarlo. Sobre esos puntos exactos no hay aún respuesta de Abelardo de la Espriella. María Camila, gracias. En el mensaje a través de sus redes sociales, el presidente electo se refirió a la economía del país en temas como la inflación, el endeudamiento del gobierno y los riesgos de un apagón eléctrico. Esto dijo sobre sus prioridades. Al igual que millones de colombianos que han sentido el impacto del elevado costo de vida, el presidente electo también mostró su preocupación por la inflación y sus consecuencias. Tenemos una economía bajo presión. La inflación anual está en el 5.8%, muy por encima de la meta del Banco de la República. De la Espriella también se refirió a la necesidad urgente de poner en orden las finanzas públicas, ya que la deuda del gobierno supera los 1.200 billones de pesos y ha encendido las alarmas entre todos los expertos. El saldo de los TES del gobierno ya alcanza 763.6 billones, lo que representa, mis queridos compatriotas, un incremento cercano a 41 billones frente al cierre del año pasado, del 2025. Y habló del temido apagón de energía, pues recibe un país que atraviesa una sequía intensa y unas empresas generadoras con dificultades, generando riesgos de que la energía no sea suficiente para atender la demanda. Mi palabra empeñada desde ya a los generadores y al sector financiero. Mi gobierno trabajará, y así he ordenado al equipo económico y de minas y energía, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Con el reloj corriendo para el cambio de gobierno, las prioridades están claras para el presidente electo. La seguridad en el país y el llamado empalme territorial también fueron algunos de los temas del discurso de Abelardo de la Espriella este domingo. Pidió a los organismos de control investigar las recientes denuncias hechas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. De cara al proceso de empalme que prepara el presidente electo Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, hay una especial atención a la situación de orden público en el país tras la política de paz total del presidente Gustavo Petro. La dupla que llegará a ser gobierno el próximo 7 de agosto ha prometido lucha frontal contra los grupos armados, pero pide desde ya investigación a irregularidades como las denuncias hechas por Noticias Caracol sobre supuestos arreglos entre el gobierno y el Clan del Golfo para buscar una negociación. Durante esta semana fuimos testigos de cómo el gobierno saliente ha tenido relaciones y connivencia delictiva con grupos narcoterroristas. He dado instrucciones precisas a la Comisión de Empalme para que denuncie los hechos ante las autoridades colombianas. La situación de orden público también hace parte de la agenda de los empalmes regionales. De la Espriella anunció que evaluará con alcaldes y gobernadores la situación de seguridad en las diferentes regiones. El objetivo es claro: recuperar los 2 años y medio
que se perdieron en la relación entre el gobierno nacional y el resto del país, el resto de entidades. Por eso voy a ir a las regiones. De la Espriella se mantiene en que gobernará desde los territorios, que tendrá un puesto de mando unificado descentralizado y que estará alejado de la Casa de Nariño, escuchando cuáles son las necesidades de los colombianos. De acuerdo con el presidente electo, desde enero se está trabajando para indagar sobre procesos de corrupción que habrían identificado en el gobierno Petro. Presuntas denuncias que, entre otras cosas, se tendrían que ver con nombramientos y contrataciones. En lo que el presidente electo denominó empalme anticorrupción, ya está la lupa puesta sobre algunos procesos de contratación y nombramientos de funcionarios que adelantaría el gobierno del presidente Petro. Están cometiendo toda suerte de ilegalidades, nombramientos irregulares en el servicio diplomático. Otro tanto de funcionarios están haciendo en la UNP y en todo el desgobierno los contratos a dedo, se reparten a tutiplén. Para el gobierno entrante, esas presuntas contrataciones y nombramientos irregulares están en la Cancillería, en la Unidad Nacional de Protección, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de la Igualdad, entre otros. Y así lo dijo el ministro del Interior entrante, Rodrigo Lara, en Blue Radio. Es inexplicable que el Ministerio de Defensa tenga previsto contratar billones de pesos. Se hablan de montos cercanos a los 13 billones de pesos en equipamiento militar en los últimos días de este gobierno. Por otro lado, en la aeronáutica civil se está hablando de 75.000 millones de pesos para ayudas aeronáuticas en el departamento de Arauca. Y muy preocupante la UNP, en donde quieren vincular a 6.000 hombres en la planta de personal sin que el nuevo gobierno sepa ni conozca esos perfiles. Y frente a esas denuncias, el presidente electo hizo un llamado a los organismos de control. Por eso, señor procurador, señora fiscal, señor contralor, actúen de conformidad. La omisión no es una opción en este momento tan difícil de la patria. Lara denunció también en el traslado de cerca de 100 funcionarios del Ministerio de la Igualdad que está en liquidación al Ministerio del Interior, calificándolo como una burla a los fallos de la Corte Constitucional y al Congreso.